Bueno, compañeros, grabé este video como para aclararles el entorno del laboratorio, cómo debería de funcionar. Y aquí simplemente les recuerdo dos definiciones que seguramente iré tocando cuando les explique el tema de los adaptadores. Host es la máquina en la cual sucede la virtualización. Nosotros tenemos el hardware de nuestra máquina, tenemos nuestro sistema operativo host, que puede ser, generalmente es Windows, y sobre él nosotros instalamos el hipervisor que es VirtualBox. Las máquinas que nosotros instalamos en VirtualBox se le denominan WES, ¿cierto? Que son las máquinas virtualizadas. Eso simplemente para aclarar ese concepto. Ahora bien, quiero explicarles el tema de los adaptadores, cómo se ven los adaptadores. Los adaptadores en VirtualBox eh, tienen diversos tipos. Entonces yo les voy a indicar todos, les voy a decir cómo trabajan cada uno de los adaptadores y por qué vamos a utilizar el adaptador que vamos a utilizar. Entonces resulta que existe un adaptador que se llama NAT en principio. Ese adaptador NAT, cuando usted instala una máquina virtual y le dice que tenga un adaptador NAT, es lo que te permite es que esa máquina tenga salida hacia internet, pero esa máquina no tiene comunicación hacia adentro, ¿cierto? No tiene comunicación hacia adentro, pero tiene salida a internet. El adaptador Bridge Adapter o el adaptador puente se comporta tal cual como si esa máquina estuviera sobre mi red. Entonces ese adaptador puente recibe una dirección IP de mi red local. De hecho, cuando uno tiene ese adaptador puente y una máquina virtual, a la red es muy difícil de que pueda diferenciar de que está corriendo sobre una máquina virtual. Tengo una que se llama red interna. Esa red interna se utiliza sobre todo cuando yo deseo que las máquinas virtuales tengan comunicación entre ellas, ¿cierto? Solamente entre esa red interna y las que pertenezcan a esa red interna tienen comunicación. En principio ellas se pueden comunicar entre sí, pero no tienen salida hacia internet. Tenemos el adaptador que se llama adaptador solo anfitrión, y es que la máquina virtual pueda tener comunicación por ese adaptador con nuestro host, solamente el host y la máquina virtual en ese adaptador. Tenemos el NAT Network, que digamos que en VirtualBox no se acostumbra a utilizar mucho debido al laboratorio. Yo lo investigué y se los estoy explicando. Y ese NAT Network se diferencia de NAT en algo. El NAT, como les decía, en principio la máquina sale hacia internet y no tiene comunicación con nada, solo puede salir hacia internet. Pero la NAT Network le permite salir hacia internet a las máquinas, y las máquinas que estén dentro de esa misma red NAT van a tener comunicación entre ellas. Entonces salen a internet y tienen comunicación entre ellas. Ahora bien, cuando uno recién instala VirtualBox, esa NAT Network no funciona. Entonces, ¿qué se hace? Como les digo que VirtualBox es muy poderoso y todo lo podemos adaptar y configurar, lo vamos a hacer, vamos a levantar ese adaptador NET con un nombre el que nosotros queramos, definiendo la red que nosotros queramos. Lo vamos a hacer a través de el CMD. Ya les voy a explicar entonces cómo hacemos ese paso. Tengo abierto mi CMD, ¿cierto? Abrí mi CMD. Ahora bien, resulta que para dar comandos yo tengo que ubicarme en donde está instalado mi VirtualBox. La ruta que yo les voy a indicar es la que se instala por defecto y casi que siempre va a coincidir con la que tiene usted. La única cosa es que puede que el nombre mío esté en inglés y el de usted en español, pero va a corresponder casi a la misma ruta. Entonces vamos a movernos allá. Para salir de un directorio le doy cd punto punto, me voy a volver hasta el disco local C, ¿sí? Y me voy a mover a donde generalmente se coloca. Ella se pone en Program Files. Hay una carpeta que se llama Oracle, que es el fabricante, y se crea una carpeta que se llama VirtualBox. Ahí ya estoy en la ubicación de VirtualBox. El comando que se utiliza en Linux para hacer todo el tema de administración de VirtualBox se llama VirtBox Manage. Y resulta que en Windows también se puede utilizar. Entonces le voy a decir VirtBox Manage. Miren las letras mayúsculas que yo estoy utilizando. De todas maneras yo les voy a colocar en la carpeta que les compartí el comando en un documento de texto para que sea sino copiar y pegar. Entonces le voy a decir VirtBox Manage, le voy a decir que voy a crear una red NAT, ¿sí? Que me la agregue, que el nombre de esa red le voy a poner, por ejemplo, red NAT 1, le voy a poner ese nombre. Que la red que yo voy a colocar en NAT es, por ejemplo, una dirección 192.168.15.0 con máscara 24,
¿cierto? Entonces le estoy diciendo cuál es el segmento de red. Tengan cuidado que el segmento de red pues no pegue con el mismo segmento de red de su red donde está el host, ¿cierto? La mía, por ejemplo, es la 192.168.0.0, entonces por eso coloco otra que sería la 15.0 y le digo que la habilite, entonces le digo enable y le doy enter. Entonces miren, cuando ejecuta bien el comando, entonces no me aparece ningún error, ahí lo hizo bien. Ahora bien, vamos a colocar otro comando para que él, además de que ya quedó habilitada la red, cuando yo levante una máquina virtual, él automáticamente le asigne una dirección IP por DHCP. Entonces le voy a decir lo mismo, BitBosh Manage NAT Network, el nombre de mi red, ¿cierto? Entonces le voy a decir que me modifique a mi red que yo le llamé red NAT 1. Simplemente la modificación que le voy a decir es que el DHCP esté encendido, DHCP on. Entonces ahí recibe el comando sin problema. Ahora bien, ustedes de la carpeta que les compartí tuvieron que haber descargado un archivo que era un .ova, ¿cierto? El .ova es el formato estándar de las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales tienen una virtud y es que le permiten a usted reusarlas, transportarlas y las puede importar de una manera muy sencilla. ¿Cómo se hace esto? Entonces les voy a mostrar en VirtualBox el ejercicio como si yo lo fuera a hacer desde cero. Ya les mostré que ahí ya tengo descargado el OVA. Entonces voy a File, le digo importar appliance, busco en donde tengo yo esa máquina, ese OVA, entonces la busco en mi archivo local. En este caso pues yo voy a buscarla donde lo tengo ahí, ¿cierto? Donde les mostré. Entonces aquí tengo Kali Linux, por ejemplo esta, le digo Open, ¿sí? Entonces él ya la carga acá, le digo Nets, bueno, hay un modo experto que me permite cambiar otras cosas, pues la verdad es que para lo que les acabo de mostrar no hay necesidad, entonces le sigo en el modo guiado, pues vuelvo y la cargo, que ahí se me borró por haber pasado el modo experto, vuelvo y la cargo. Entonces, ahí ya la cargué, le digo siguiente, él ya me muestra algunas características de la máquina que voy a importar. Si yo quisiera, después le cambio la RAM, yo le puse 2 GB de RAM. Si yo quiero, este adaptador no es el mío y para evitar problemas yo lo puedo deshabilitar, ¿cierto? Lo quito si no quiero que tenga, digamos, algún inconveniente y ya, ¿sí? Aquí creo que se deja editar, en caso que ustedes de una vez quieran editarlo acá. Por ejemplo, 1 giga sería 1024, entonces le cambian el valor, yo la voy a dejar con el mismo valor, 2048. Y este es mi adaptador, pues yo sí lo voy a dejar seleccionado, sin embargo ustedes lo pueden soltar. Y le dicen importar, ¿cierto? Aquí hay otra opción que dice incluir únicamente el adaptador NET, la dirección MAC del adaptador NET, incluir todas las redes o generar una nueva MAC address para todos los adaptadores. Yo les aconsejo esto, generar nuevas MAC address para todos los adaptadores. Y dice importar el disco duro BDI, lo dejan tal cual como está marcado y le digo importar. Él comienza el tema de importar. Aquí voy a pausar el video porque se demora un poquito y ya entonces ahorita les muestro cómo quedó importado. Listo, como ven ya terminó de importar. Entonces yo hice el ejercicio completo, ahí ya la máquina quedó importada, por eso dice 19.1, ya tenía la mía. Entonces ya la importó, se demora muy poco, la verdad es que cuando ya usted la tiene descargada en su equipo se demora 2-3 minutos importando. Ahora vamos a cambiar algo de los adaptadores, ¿cierto? Que es colocar el mismo adaptador que ahorita creamos. Entonces nosotros nos vamos aquí a Settings. Si usted quiere disminuir la cantidad de RAM también lo puede hacer. Entonces usted se va aquí donde dice System y le cambia la cantidad de RAM. Si es 1 giga lo pone 1024. Entonces si quiere lo pone 1024. Yo lo puedo dejar en 2048. No tengo problema con la cantidad de RAM. Y aquí en la red es lo importante. Entonces aquí en la red, mire que lo pongo en el adaptador NAT Network,
pero yo, mire, tenía una que ya había creado y este fue el que creamos ahorita, se llama RedNat1. Entonces lo pongo en RedNat1, que fue la que creé, y le doy OK. Entonces ya quedó lista. Entonces esto es muy interesante porque la máquina ya está instalada. Yo les pasé la máquina instalada y funcionando. Entonces ya la puedo encender. Le doy iniciar y la máquina ya va a arrancar. Esta es la máquina de Kali Linux ya arrancando. Miren que aquí está el nombre, Kali Linux 19.1. Aquí yo la voy a ampliar un poquito para que ustedes la vean. Normal, el proceso de arranque inicial. Bueno, aquí ya me pide el usuario que yo le coloqué por defecto. Entonces aquí lo vamos a teclear. Es root y la contraseña también es root. Para que ustedes no se olviden, root. Y ya comienza a cargarnos Kali Linux. Como vemos, entonces la máquina arrancó sin ningún problema, está funcionando. Pero entonces probemos el tema del NAT. Entonces para probar el tema del NAT, lo que yo voy a hacer es que voy a prender otra máquina, para este caso por rapidez. Voy a prender la de Metasploit, ¿sí? la que nos compartió el profe. Entonces voy a encender esa. Que se hace el procedimiento para cargarla es exactamente el mismo que les mostré con Kali Linux. Importan el OVA y crean la máquina. Es exactamente el mismo. Yo ya hice el procedimiento de importar el OVA, entonces la estoy iniciando. Bueno, antes de encenderla vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a Settings de esa máquina Metasploit, pero vamos a colocarlo en el mismo adaptador NAT que creamos, ¿cierto? Entonces recuerden que se llamaba RedNat1. Entonces lo pongo en el mismo adaptador, le doy OK y ahí sí la inicio. Listo, ya tengo las dos máquinas iniciadas. Ahora voy a abrir un terminal para revisar la dirección IP que me dio. Tiene que ser una dirección del segmento de red que yo le indiqué. Entonces le voy a decir aquí ifconfig, es el comando para ver la dirección de red. Efectivamente me puso una dirección de la 15, 192.168.15.4. Y en esta de la Metasploit, recuerden que el usuario de esta es msconfig, ¿sí? msfadmin, es msfadmin, y la contraseña es la misma, sfadmin. Entonces ahí ya estoy en esa máquina. Y si yo quiero ver la red, también le digo sudo para ejecutar un comando como su superusuario y le digo ifconfig. La contraseña es la misma, msfconfig. Ve, msfadmin, disculpen. Listo. Entonces miren que también me puso una dirección del mismo segmento de red. Esta tiene la 15.4 y esta la 15.5. Si yo le doy un pin a esa máquina 192.168.1.15.5, entonces hay conectividad entre las máquinas. Y también si verificamos si tenemos salida a internet, pues debemos tener salida a internet. Efectivamente tenemos salida a internet. Entonces ahí ya tenemos las máquinas conectadas y funcionando, y podemos hacer todas las pruebas que el profesor nos está hablando. Entonces hasta aquí queda el video para que lo hagan, y como ven no hay ningún problema con que tengan su laboratorio de manera local.